En Derecho y Justicia vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Ramón Martínez Portorreal. Él es diplomático, profesor universitario y experto en derechos humanos. Ay, cuánto lo necesito, doctor, acá, porque siempre están violando aquí mis derechos humanos. No me dejan hablar, me mandan a callar. ¿Qué voy a hacer? Eso estoy viendo. Bienvenido, doctor. Gracias, Marcela. ¿Cómo está usted? Gracias, Marcela, por engalanar ese rincón ahí. Si no fuera por ti, eso fuera un desastre. Ay, mi madre santísima. Bueno. Estoy Para comenzó que bien. sepa. Doctor, bienvenido a Síntesis. Gracias, Michelle. Mire, yo tengo una preguntita para iniciar. Como vemos lo de la parte de los derechos humanos, y nosotros aquí somos un poquito radicales con algunos temas. Claro. En la parte internacional, cuando uno separa las leyes de un país, a qué tiene derecho, los principios y todo eso, pero hay momentos en el que uno dice, tenemos que aplicar la justicia. Tenemos que aplicar la justicia. Vemos algunos casos, por ejemplo, en la frontera, que si nuestros propios militares son puestos en tela de juicio por utilizar sus armas o no. Yo puse el ejemplo aquí el otro día, dije, ven acá, cuando a un policía de tránsito, a un DGC, a un AMEP, se le da un revólver, ¿qué espera la gente? ¿Que le saque una flor cuando un chofer de carro público le saca un bate? Porque el revólver se lo están dando para algo, ¿verdad? Sino que no le den el revólver. ¿Hasta dónde que nosotros, sin violar los derechos humanos, podemos utilizar nuestras armas y defender nuestro país? Mire, es que no hay contradicción. Lo que hay es un problema de punto de vista liberal y un punto de vista conservador. Los derechos humanos son generales para todos, para toda la población y para todas las personas. Son principios, son reglas. ¿Qué ocurre en ese caso específico que se plantea? Hay una situación de uso de arma con un protocolo de uso. Si usted me amenaza con una escoba, yo no te puedo dar un tiro con un fusil, en principio, porque es desproporcionar tu defensa. Y ahí hay una agresión. Si tú me tiras una piedra, yo no te puedo responder con un cañón 150 milímetros, porque es desproporcionar. En muchos países, y lo estamos viendo en Francia, la policía francesa ha tenido que armarse de piedras, palos, para enfrentarse a los protestantes, porque no podía salir con un fusil AK-47 a combatir a un protestante. ¿Por qué esa lógica? ¿Por proteger al delincuente? No, por crear una proporcionalidad. Una de las cosas más sensibles en materia de derechos humanos es el juzgamiento del hecho. El caso de las víctimas a veces se ven desprotegidas, pero la víctima no escoge el hecho, la víctima no escoge el evento. La sociedad se supone que es una sociedad que debe de funcionar sin eventos violentos. Solamente en la selva se puede entender un hecho violento. En las sociedades democráticas y organizadas, la violencia es una excepción, no la práctica. Los derechos humanos están dirigidos y fundamentados a que la gente viva en una sociedad civilizada. Ocurren acontecimientos, con este caso una turba, normalmente siempre financiada o motivada por otros eventos, para desviar la atención de un acontecimiento, que ataca un campamento militar. Esos militares tienen instrucciones específicas del uso de armas de fuego, que tiene que ser proporcional a la agresión. No puede ser de otra manera. Claro. Si fuera de otra manera, pues entonces no se entendiera el uso de armas, porque hay países que tienen armas atómicas y no la usan para acabar con sus enemigos. Doctor, de todos modos, la proporcionalidad es relativa cuando se trata de organismos oficiales que tienen entrenamiento para manejo de acontecimientos específicos. Por ejemplo, en Francia, para seguir con su ejemplo, la policía antimotines francesa, igual que la dominicana, guardando la distancia por niveles de desarrollo, se supone que tiene un entrenamiento para manejar agresiones ligeras por parte de manifestantes, por ejemplo, empujones, gritos, inclusive el lanzamiento de piedras, para no responder con desproporción, por ejemplo, con un tiro cuando se trata
Pero quiere decir que la no, pero no solamente eso, no solamente la policía, sino que los manifestantes tienen un protocolo. Protestar no significa alterar la propiedad privada. Protestar no significa quemar 4 carros. Cuando ya tú alteras la propiedad privada y rompes el protocolo de la protesta, tú estás rompiendo las normas de ordenamiento democrático. Claro. ¿Está entendiendo? O sea, claro. A veces la gente entiende que una protesta es la que nos tiene acostumbrada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es un desastre. Y es un desastre porque hay una sociedad que no reacciona. Y las protestas son con relación a la sociedad donde tú vives. Claro. Parece que los únicos estudiantes que protestan en el país son los estudiantes de la UAS. Y este es un país que tiene 24 o 25 universidades. ¿Y los otros dónde están? 40. ¿O es que no, 40? ¿Es que no ocurren acontecimientos para protestar? ¿Es que la gente no tiene capacidad de protestar en otras áreas que no sean la UAS? Y lo que es negativo en la UAS es un hecho democrático. Parece claro. Que es la única instancia democrática del país, claro, porque en los demás lugares no hay protesta. Claro, usted y yo podemos hablar con bastante propiedad del tema de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted en condición de profesor de muchísimos años, yo porque fui egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya van a ser casi 30 años de ese acontecimiento, coincidimos en la sala universitaria, usted en un rol y yo en otro, y ahí granjeamos nuestra amistad que dura hasta la fecha. Pero quiero tocar ese punto específico, y es cómo por ejemplo, la academia ha perdido su esencia, se ha convertido en una lucha política, el reflejo de luchas políticas nacionales, pero dentro de la UAS. Y la protesta no tiene nada que ver con reivindicaciones académicas, claro que no, sino con reivindicaciones políticas, claro, que desbordan que no. el ámbito académico. ¿Cuál es su opinión con respecto a cómo hacer concentrar la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su rol académico? Te puse el ejemplo, porque es una disminución de la calidad de vida democrática del país, no de la UAS. La UAS es un reflejo, un rincón del país. Tal vez uno de los rincones donde se ejerce la democracia más directa. En algunos casos, completamente exagerada. Te voy a poner un ejemplo concreto yo soy profesor de la universidad en los últimos 30 años. El 17 de marzo del 2017, a un estudiante se le pegó un tiro en la cabeza y fue ejecutado en la Facultad de Salud hace menos de 25 meses. De los 6.000 profesores de la universidad, el único que hizo una carta a la fiscal del distrito para que investigara esa situación fue el profesor Martínez Portorreal. ¿Pero cómo que fue ejecutado? Fue ejecutado, le dieron un tiro. ¿En qué circunstancias, doctor? En una circunstancia de esas protestas que se organizan y de esos líos internos de la universidad. ¿Y el autor del disparo? Nunca se investigó. Wow. Nunca se supo. Pero ¿quién iba a investigar? ¿Las autoridades? ¿El Ministerio Público? Yo tengo la constancia de que le llevé la carta a la incumbente de ese momento y no hizo absolutamente nada. ¿La culpa es de la universidad? No, la universidad no es una isla desierta. La universidad está en el territorio nacional donde se aplican las normativas penales. ¿Qué pasó en la investigación? De un homicidio que está ahí, yo tengo los datos y la universidad lo sabe. Y después me reuní con el rector de entonces. ¿Y no hubo protesta para reclamar? Tampoco hubo protesta. Para un hecho tan grave como ese. Tampoco hubo protesta. Ustedes mencionaban hace un caso los otros días, otro hecho completamente increíble, que fue la muerte de Junior Ramírez. Las clases siguieron normales, no hubo protesta frente a un homicidio. De un profesor. De un profesor. Hoy tú dices, pero ¿y qué ambiente es este? ¿Y por qué la gente no reacciona? Porque hasta la protesta está motivada, están dirigida a enajenar la situación. No es porque un sentimiento legítimo de la gente, ni de profesores, ni de estudiantes, ni de empleados. O las protestas se planifican fuera de la universidad para ser ejecutadas dentro de ella. O adentro. Pero es el reflejo del país, no de la universidad. Porque ¿por qué exigir a la universidad que reaccione? ¿Y el país dónde estaba? Y te puse el ejemplo de la fiscal del distrito de esa época. ¿Por qué usted no investigó?
¿Por qué el DIGRI no investigó? ¿Por qué la policía no investigó? Claro. Entonces, te puedo hacer 120 preguntas de cosas que se quedan en el aire, pero siempre tenemos un objetivo de nuestra protesta favorito. Y eso ocurre en materia de derechos humanos, en materia de administración pública, en materia de corrupción. Tenemos nuestro corrupto favorito. Te voy a poner un ejemplo en materia de derechos humanos. En el gobierno de Hipólito Mejía me tocó la honra de ser llamado para la creación del Instituto Militar de los Derechos Humanos. Eso fue un escándalo dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? O porque los militares no entendían que podía existir un Instituto Militar de los Derechos Humanos. Suerte que el coordinado por un civil. Y coordinado por un civil. Suerte que el presidente Hipólito en ese momento dio las instrucciones amplias y fue refrendado por Soto Jiménez, que era su ministro de Defensa. Y se creó la institución. Y la experiencia fue extraordinaria. Por primera vez, los militares dominicanos entendían que los derechos humanos son parte integral de la constitucionalidad del país. Que Fuerza Armada y derechos humanos no son enemigos, son complementarios. Doctor, luego de 30 años, como usted acaba de expresar, ¿cómo usted ve la situación de los derechos humanos en República Dominicana? Hace un ratito, cuando no había comenzado la entrevista, pero ya usted estaba en el estudio, yo decía que teníamos que proteger los derechos fundamentales para que no pase lo que pasaba en los 70, que cualquier coronel enamorado de la esposa de alguien le armaba un expediente y pasaban 6 meses presos. Entonces, era un sistema de abuso, y sobre todo tomando en cuenta que existía la íntima convicción y demás, y el sistema probatorio no existía. Entonces, vamos a tomar de los 70 hacia acá. ¿Usted entiende que hemos avanzado en términos fácticos o es un avance solamente en términos formales, que tenemos mejores leyes, pero que no se aplican, o sí hemos avanzado en sentido general? Mira, no se puede decir que hay un retroceso. Hay fuerzas conservadoras en el país que desean que nada cambie. Y hay fuerzas conservadoras que quieren hacer cambio para que nada cambie. Explíqueme lo último. Sí, lo que pasó en la destrujillización. El 30 de mayo se mató a Trujillo, pero tomaron el poder los trujillistas. Hicieron los cambios para que nada cambiara. Enajenaron los poderes del Estado, hicieron un cambio que después nos dimos cuenta que fue un fraude en el sistema democrático del país. Tan es así que el único gobierno electo fue derrocado 7 meses después. O sea, no hubo cambio. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, y te voy a dar un concepto que lo estoy manejando de hace varios años, hay un problema del poder político, que no es el problema del gobierno. Los partidos políticos dominicanos en sentido general, que ya han perdido la esencia de ser de derecha y de izquierda, porque tú no sabes si son de derecha o de izquierda, porque eso es una poesía. Los partidos políticos dominicanos no saben quién mantiene las redes del poder y no se dirigen al poder, se dirigen al gobierno. Y se dirigen al gobierno alegremente, abusando del presupuesto de la nación, abusando de los... Es una vergüenza que en este país se le dé tanto dinero a las famosas organizaciones políticas de los impuestos que pagan los ciudadanos. ¿Para hacer qué? ¿Para enriquecer qué? Para institucionalidad, para hacer cualquier institución, ¿cuál? Yo te preguntaría, y no hay una conciencia de reacción al poder. Aquí hay, y te voy a poner 4 ejemplos, aquí no hay un tribunal, y excúseme el ejemplo, que juzgue a Julito Jacín por una violación de la ley de tránsito. Julito Jacín, mi amigo, y persona que admiro, en cierto modo. Pero a Julito Jacín nadie lo puede llevar porque viola la ley de tránsito. Aunque él quisiera ir a juicio, no lo llevan, porque es Julito Jacín. Pero no es Julito Jacín. No crea que él chocó espérate, hace unos años. A Michel Jacín lo procesan y dicen, ay, espérate, que ese es Michel Jacín. Todo el sistema, toda la organización
no funciona. ¿Y si fuera Martínez Portorreal? Ah, si es Martínez Portorreal. Va a haber que repetir este programa. Tú me estás entendiendo. Entonces, aquí hay instituciones, y te puse esos dos ejemplos de dos personas queridas, apreciadas, y de ciudadanos ejemplares, para no ponerte aquí ciertos estamentos que no van a la justicia porque no funcionan. Esto no es un problema de teoría, esto es un problema de práctica. Yo lo escuché a ustedes hablar y teorizar el caso de Odebrecht, que estamos hartos de esa comedia, en sentido general. Ya eso no es noticia, no sé por qué ustedes pierden el tiempo en eso. Este país tiene demasiadas informaciones y ustedes siguen en esa chercha. Y no solamente en eso. Sí, es cierto. Dejen eso no es noticia. Ya ustedes saben lo que va a ocurrir ahí. ¿Qué va a ocurrir? Nada. Pero que nada. Nada. Lo van a descargar. Nada. Lo van a. ¿O tú crees que esos funcionarios que están ahí con ese expediente mal hecho va a llegar a una consideración jurídica de penalidad? ¿Quién dijo? Es más, la parte acusada en ese expediente está dando lección de derecho. En el momento que la profesora tuya, Miriam Germán, tomó aquella famosa decisión de poner en libertad a la otra gente, justamente en ese momento habían 26,000 personas en esa situación. Aquí no se puede arrestar a una gente para ser investigada. ¿O no? No se debe. No se debe porque el Código Procesal y la Constitución lo establecen. Sin embargo, la magistrada Miriam Germán entendió que a ese pequeño grupo se le aplicaba la ley y fue una buena decisión, pero esa buena decisión aplica a los 26,000 que están en la cárcel también. ¿O no? Sí, lo que pasa es que la magistrada... Lo que pasa es que el poder de decisión se manipula y se emplea en materia de derechos humanos. Yo lo entiendo, profesor, pero déjeme decir lo siguiente. En el caso de la magistrada Miriam Germán, ella es juez de la Suprema Corte de Justicia. Usted lo sabe mucho mejor que yo, que esa decisión de Miriam Germán se convirtió en una jurisprudencia que puede beneficiar a los 26,000, que los jueces de base no lo favorecen porque son de las personas comunes y corrientes sin relevancia social. Te voy a poner el ejemplo de la medida de coerción. Aquí se aplica la medida preventiva como una pena previa. Aquí el andamiaje jurídico del país no presume la inocencia. Principio constitucional, principio procesal. Todo el Ministerio Público ordena una medida de coerción y la gente va a la casa, no va a la casa, pudiendo ir a la casa para ser investigada. La gente no se investiga en libertad. Y por eso las cárceles están llenas de gente que tiene que ser procesada. ¿Usted entiende que las leyes en República Dominicana solamente se están aplicando estrictamente para los ricos y los que tienen buena defensa y que la población general está desprotegida? Quítame el término de los ricos. Se está aplicando defendiendo el interés. Ustedes pusieron un ejemplo lindísimo ahí del pago de los impuestos. Sigan por esa vía de investigación. ¿Quién paga impuestos y quién no paga impuestos? ¿Y por qué el 40% tiene solamente eso? Sigan ahí y olvídense de Odebrecht y sigan por ahí. Doctor, para que ustedes demuestren de que en la República Dominicana la situación está invertida. No es un problema de rico o de pobre, no, espérate. Fidel Pichardo Baba tiene un accidente de tránsito y antes de hacer todo lo que se tiene que hacer, dice, ¿y quién es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿Y en qué lugar? Y Fidel hace así y resuelve, porque hay una cultura de impunidad. Los policías parecen agentes domésticos. La policía aquí no tiene autoridad. Un policía enseguida te saluda y dice, hey hermano, ¿qué tal? Chévere, ¿cómo está usted? Él es una autoridad. Y no solamente eso, no se puede beber a eso. Y te ponen una multa por cualquiera. Y tú le dices al policía, agárrame la cerveza ahí, en lo que él te aplica la multa. O sea, estamos en un país donde la situación general del país está muy mal. No es la situación del gobierno, ni de la oposición, ni del sector privado. Es un país que está dirigido por una especie de situación. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? En las últimas 72 horas hay más de 120 muertos. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? Por distintos motivos. Que si 3 en un carro, que si 4 allí, que si 5 allí. ¿Qué observatorio le está dando seguimiento
a esa situación de violencia que existe en la República Dominicana. Los políticos están brincando charco y están haciendo otra cosa. Sí. Doctor, usted está haciendo un análisis de una situación dantesca que está en República Dominicana, pero que también denota el grado de insensibilidad que están atravesando los derechos humanos, que se han volteado hacia esos derechos humanos, y usted es un vivo exponente de lo que fueron esos derechos humanos, de la situación de la UAS, que habla que por qué las otras universidades no protestan. ¿Sabe por qué no protestan? Porque ahí no está imbuida la clase política, ahí no está esa situación que obliga a una planificación y a una protesta dirigida. Pero usted pone un punto importante cuando usted dice, ¿por qué el Ministerio Público solicita pena anticipada? Entonces yo pregunto, ¿no será que el Ministerio Público pone penas anticipadas porque no, bueno, no es que la pone, la solicita? Que no son funcionarios de la justicia, son empleados del gobierno. Sí, pero... Déjame explicarte por qué que no la ponen. Porque actúan como empleados de gobierno, no como agentes de justicia. Correcto. No son profesionales. Sí. No son profesionales del tema. Y lo aplican por miedo. Pero ¿no será, doctor, que es que en República Dominicana existe un problema no solamente de identidad del ciudadano, sino de localización, que las autoridades tienen miedo? Incapacidad, espérate. Que se sustraiga. Leo, tú utilizas un lenguaje muy bonito, muy profesional. Dirígete al tema. Incapacidad. La gente va a los cargos por incapacidad profesional, por coyuntura de amiguismo. Pero tú viste las elecciones de los fiscales, cómo se hizo. ¿Y cómo es posible que en un país democrático, cómo es posible que en estas circunstancias se elijan a los jueces en esa manera? Porque el amiguismo funciona más que la capacidad. Yo soy profesor de una universidad y nunca he querido salir de la UAS. Y soy profesor de los estudiantes de término. Y a veces me da pena porque no le garantizo a ellos trabajo en este país. ¿Para qué? Tienen que ir al comité octavo, número 8, o sea, amigo del senador o del diputado, o tomar una vía que no es la vía normal para obtener un empleíto. No, doctor, pero hacia donde yo quería dirigirlo es que aquí hay un sistema de código postal, ¿verdad? Que creo que usted estuve yo leyendo un trabajo sobre la identificación del tema postal que nos va a permitir llegar al domicilio, identificar las personas. Entonces, háblenos un poquito de eso, porque yo creo que el Ministerio Público solicita la imposición principalmente de la medida de prisión porque no tiene la incapacidad de localizar a ciudadanos. Nosotros mismos tenemos la incapacidad de localizar a muchos ciudadanos. ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Con el domicilio, las personas lo pueden cambiar cuando quieren, pueden vivir en un lugar y tener en su documento de identidad otra dirección. No hay un código que le permita localizar al ciudadano. Qué bueno que entramos en el tema que me motivó venir aquí, que es hablar de una ley de domicilio. Sí. Te agradezco mucho eso, porque es la primera vez que hago una exposición pública de este tema. Aprovechemos el tiempo ahí que estamos... Ustedes son unos privilegiados, porque lograron que yo viniera al programa, porque yo tengo un problema en que yo no hablo alemán ni chino, yo hablo dominicano directo, para que la gente entienda. Claro. Sí. La República Dominicana es un país en desorden, porque aquí la gente se beneficia del desorden. El desorden institucionalizado. Usted lo aplica donde usted quiera. La modificación de la ley 544-14, que crea una ley sobre derecho internacional privado en la República Dominicana y deroga el 102 del Código Civil, que establecía un concepto de domicilio, ha creado una confusión jurídica en la aplicación del domicilio de la persona. Y los abogados, algunos abogados que ejercen, porque el ejercicio del derecho está en su peor nivel en la República Dominicana, la gente no va a los tribunales a hacer conclusiones, sino a buscar amiguismo o buscar tratativa. Es parte de la degeneración ética en el ejercicio del derecho. Los abogados no tienen una idea de que el concepto domicilio en República Dominicana es una confusión. ¿Por qué?
porque dice el artículo 5 de esa ley, la ley 544-14, que el domicilio es su residencia habitual. ¿Qué? Y no solamente dice el artículo 5, sino que como no lo dijera, el artículo 6 de la ley explica qué es residencia habitual. Y te deja en el mismo desastre conceptual. ¿Qué ocurre en la República Dominicana? El individuo no tiene una localización porque dimos un paso democrático formal importantísimo en el 2010. El Estado Dominicano dio un giro liberal y se creó el Estado Social Democrático de derecho. Ninguna función pública en la República Dominicana puede ser de hecho, porque vivimos un Estado Social Democrático de derecho. Todas las funciones públicas tienen que estar enmarcadas en la ley. Todas. Porque lo digo yo, porque lo dice la Constitución. Claro. En ese Estado Social Democrático de derecho, el individuo forma parte integral de ese Estado. Y las leyes están en función del individuo, no lo contrario. Una de las características de un Estado social de derecho es que el individuo tiene que tener garantía de su nacionalidad, de su domicilio y de su nombre para incursionar. La modificación de la Constitución creó que el domicilio fuera un ámbito jurídico para el ejercicio de los derechos que consagra la Constitución. ¿Y dónde está ese ámbito jurídico? En su residencia habitual, que es una poesía. Me tocó hacer una maestría en Relaciones Internacionales y presenté un anteproyecto de ley para que en la República Dominicana se considere la posibilidad de crear una ley de domicilio. Esa ley se basa en la tesis de grado que usted presentó en la... Ese es el objetivo. En la maestría. Sería interesante, Edward, si es posible enfocar el texto de la tesis que ahora se está convirtiendo, según usted nos explica, en un anteproyecto de ley con potencialidad. Estoy sorprendido de lo que ha ocurrido con ese trabajo. Ese trabajo, primero, creo que los que lo evaluaron se equivocaron porque me pusieron 100. ¿Cómo? Y eso me llenó de temor. Digo, ¿Usted quería 120? No, yo quería algo, pero me pusieron 100 y está bien. ¿Cuál es el título específico? El título es el domicilio en el contexto del derecho internacional en la República Dominicana, algo así, como un anteproyecto de ley. Yo lo leo, el domicilio en el contexto internacional, proyecto de ley en la República Dominicana y efectividad de un atributo constitucional. Punto. 2010-2016. Un atributo constitucional. Tú como dominicano tienes derecho a que te escojan el ámbito donde te van a juzgar y donde te van a ejercer tu derecho. Tú como abogado sabes el desastre que hay en una demanda de divorcio, que a la gente se le notifique en el aire. Ajá. Y es práctica de los abogados dominicanos hacer eso por siempre. En materia de tarjeta de crédito, ¿dónde tú localizas a un individuo que se fue sin pagar? En materia penal, ¿dónde tú localizas a un presunto responsable de violar la ley? No hay un domicilio. Entonces la tesis lo que plantea es que se escoja un ámbito jurídico de aplicación de la Constitución. ¿Domicilio y residencia es lo mismo, doctor? Nunca es lo mismo. Ese era el concepto que había. Residencia viene siendo el lugar de tu dormir. Domicilio es ámbito de ejercicio de tus derechos. ¿Dónde se debe plasmar el domicilio para fines legales? Claro. ¿Dónde? En el ámbito que la ley disponga. Te voy a poner el ejemplo, el más claro. Todos ustedes han viajado a Manhattan, todos ustedes conocen en Estados Unidos. En Estados Unidos, el área de correo constituye un domicilio del ciudadano. El zip code. Un zip code. Y la ciudad de Manhattan está dividida en varios áreas de correo. Los individuos residen allí para sus fines legales y si te mudas tienes que notificarlo. ¿Por qué? Porque la ley le garantiza al individuo, la ley está en función del individuo, para que el individuo no sea sorprendido por nadie. Doctor, y la ley contempla, por ejemplo, hemos visto en algunos países ahora que ya se está aplicando la firma virtual, la firma por la computadora, que se habla de la responsabilidad de convertirle
en aceptar como un domicilio real una dirección electrónica y que esta dirección te obligue a ti como ciudadano a abrirla. Es tu responsabilidad tú entrar a tu dirección, o sea, tú recibir lo que te llega, que es lo que le da a ellos el acuse de recibo. Inclusive ya hemos visto programas que hasta te ponen con una foto que tú recibiste eso y se acabó. Y hay países que funcionan. ¿Habría posibilidad algún día de llegar a eso aquí? Sí, con una sola condición, y es que la mayoría es que tiene que tener eso, no la minoría. Claro. Aquí tenemos Eso es un concepto de minoría. 83% de los dominicanos están manejando internet. Correcto, tendría que ser el 99.5%, porque no podemos hacer leyes para proteger los derechos de las minorías, sino de la mayoría. Entonces, ¿qué pasa si tú me pones en la ley de domicilio? Tiene que favorecer a todo el mundo. Claro. Entonces, olvidémonos del tema tecnológico electrónico, porque la mayoría de la población no recibe ese tiene servicio. acceso todavía. La propuesta, profesor, tiene que ver con el zip code que usan los norteamericanos. Bueno, la propuesta es que el código postal de República Dominicana se habilite como un domicilio del individuo. Y yo le decía a ustedes, fuera de cámara, verifica tu cédula. La Junta Central Electoral te puso un domicilio, un código, y yo te digo, ¿para qué la Junta lo hizo? Yo no lo sé porque me lo pusieron y no me lo dijeron. ¿Por qué? Pero sí tiene un zip code. Tiene un zip code, correcto, pero sin uso. ¿Cómo sin uso? Sí, dímelo, ¿para qué tú lo has usado? Espérate, ¿para qué tú lo has usado? No, que tú lo espérate tienes. un momentico, Leo, dame tu número de zip code. Él ni lo sabe. El 1101. Sí, ¿para qué tú lo has usado? Ahora lo acaba de ver. No, ahora pues yo te lo estoy diciendo. Pero ¿para qué tú lo has usado? Para nada. No es que no se usa. Por eso es, entonces yo lo que digo es que se use. O sea que si se habilitó, se le dé el contenido constitucional. Ese zip code tiene que ver con una demarcación De territorial. 5 números. De 5 números que se pone, que cubre el país entero. Entonces tú vives en el domicilio tal. Todas las acciones jurídicas, todos tus derechos se van a hacer en ese ámbito jurídico para tu protección. Y si usted se muda, profesor, Tiene que notificarlo. ¿cómo se notifica? Mediante un formulario que se pone en las oficinas de correo, en los bancos, en toda parte, y un organismo central, como la Junta Central Electoral, procesa ese cambio. Dentro de su propuesta está la vinculación de Junta Central Electoral, correo. Totalmente. Y la utilización de alguna proforma para el cambio de domicilio y que ese sea el domicilio oficial para términos Claro fines que legales. sí. En la tesis está planteado eso, pero no solamente eso, me voy a caer para atrás de sorpresa. Recibí una carta del presidente de la Cámara de Diputados, donde valora y dice que muy bien, que es posible que ese anteproyecto sea conocido por el plenario. Recibí una carta del presidente de la Junta Central Electoral ponderando esta situación. Oh. O sea, Eso es raro, porque si fuera ley de partido hace rato que estuvieran llevándola al Congreso. Está bien. La ventaja que tiene este anteproyecto es lo siguiente, que no va contra nadie y va en favor de todos. O sea, no tiene un tinte como político. Los intereses no están detrás de de los intereses no están, al contrario. Esto va a organizar el país. Eso es importante porque además, y eso lo discutíamos también fuera del aire, profesor, el hecho de que cuando usted está organizado dentro de un área territorial determinada, el Estado o el municipio, en el caso más focal, puede determinar número de personas, la calidad de las personas, cuántos profesionales viven, cuáles son las necesidades de ese perímetro, podríamos decir, de esa área enmarcada en ese sitio. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tiene que ver con eso también la propuesta? Sí. Te voy a poner un ejemplo de la famosa ley de desarrollo de este país, que la mencionan cuando le da la gana. Un país que no cumplió con los objetivos del milenio. Y los políticos no se dieron cuenta de eso, de que entre los países que no cumplió con los objetivos del milenio está la República Dominicana. ¿Por qué? Porque haber un desorden, el desarrollo no se da de manera proporcional. Todas las áreas donde hay una presa para generar energía no tienen luz. Explícamelo.
O sea, en las áreas donde se construye la presa, los habitantes de ahí no tienen luz. No tienen luz. ¿Por qué? Porque como hay un desorden en la organización del Estado y como no hay una focalización del individuo, el individuo no es importante. Se sigue viniendo a la gran ciudad, sigue en las grandes ciudades convirtiéndose. Yo estuve este fin de semana en Santiago y estoy sorprendido del trabajo municipal que se está haciendo en Santiago. Qué linda ciudad, qué bien, cuántas cosas están sucediendo allí. Y yo quisiera promover, y les digo a ustedes que lo hagan, que montemos a todos los síndicos del país y lo lleven a Santiago de paseo. Con un cuadernito también. Con un cuadernito, sobre todo el síndico de la ciudad capital. Que yo creo que no ha pasado de la avenida Mella nunca. Y que se va a reelegir. Bueno, una cosa es lo que piensa el borracho. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son? Ya nos queda muy poquito tiempo. Ha sido una entrevista tan interesante que el tiempo se ha ido bastante rápido. ¿Cuáles son las posibilidades de que sea introducido dentro de las cámaras este anteproyecto mire, prontamente? Está ahí, el trabajo se hizo y se presentó y se mandó a 42 funcionarios encargados de introducirlo. El objetivo nuestro no es perseguir, ni siquiera que se me mencione, sino que es un proyecto de ley que beneficia al país. Claro. Eso no depende de la persona. Dependía de mí presentar la tesis para obtener mi maestría. Y ya yo lo tuve. Lo demás está, yo tengo 50 o 60 ejemplares que lo he ido distribuyendo. ¿Para qué? Para que si eso funciona, pues se aplique. Claro. Y que la gente lo analice. Y que lo analicen los abogados. Fundamentalmente los abogados. Que este es un país donde los abogados se gradúan y no estudian nada. Y lo analicen los jueces. Y lo analice el Ministerio Público. Y que lo analice la justicia dominicana. Yo como profesor le he dicho a mis estudiantes, no lean nada que produzca el Ministerio Público porque son aburridos, no son creativos. Doctor, ¿cuál es la consecuencia legal de que una persona indique un domicilio falso o residencia falsa? Hay una presunción delictiva. Porque si tú estás correcto en el marco de la ley, tú no puedes decir dónde tú vives. Pero si tú estás violando la ley o quieres violar la ley, tú te escondes. Tú creas una situación donde tú no puedas ser ubicado. Entonces, ese ámbito jurídico... También, doctor, aquí tenemos muchos casos en el país donde, mire ahora como vimos con los embargos ilegales, que se inventan domicilios, le cambian el domicilio a las cosas que no son. Correcto. Aquí vemos cualquier cosa en este país, después no se quejan de que la gente cambie los domicilios. ¿Y si una persona da su domicilio como su lugar de trabajo? No puede ser porque es un ámbito jurídico de ejercicio. Aquí hay una oficina en una plaza comercial, que un local, en una plaza en la Bolívar específicamente, embargaron un local, el local número 204, que se yo qué, de la plaza tal. Local de esa plaza de oficina. Y ellos fueron y abrieron 4 oficinas en el mismo. Esto es aquí, y se llevaron todo. Esas son actividades delictivas de los fiscales, de los alguaciles, y de abogados y de los notarios, abogados inescrupulosos. Que yo estoy sorprendido que cada día aumentan más. Son menos los virtuosos y la gente que quiere ejercer el derecho como tal, que la cantidad de gente que está loca por un título en la universidad, que lo único que le falta es un antifaz. ¿Tú entiendes? Entonces yo estoy sorprendido como profesor, digo, pero ¿en qué se está convirtiendo el derecho? Este debate, y le agradezco muchísimo a ustedes la invitación, es un debate totalmente técnico. Fíjense qué interesante ha sido que ustedes han entendido un tema que no está en debate, que no tiene ahí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que ese es el interés, ese es el propósito. Perfecto. Profesor, muchísimas gracias. Hay que hablar con Camacho, que deje ese proyecto depositado ahí en una comisión de evaluación temprano. A ver si lo aprueban antes de 19 años. Bueno. La única manera de avanzar en los países, profesor, definitivamente es organizándose primero, ¿verdad? Es que todos ganamos, todos sí, ganamos. Doctor, pero en el caso del Congreso Dominicano es problemático cuando usted dice qué bueno es tener un anteproyecto de ley o una ley que no afecta a nada y que beneficia a todos. Pero entonces al no tener intereses potentes detrás, ni político, ni económico, ni nada de eso, entonces no se mueve, no camina, come la goma. Sí, no, pero en ese caso sí. Sí, tienes razón, Michelle. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo, soy un convencido de que la República Dominicana, el sistema democrático y el debido proceso de la ley
tiene que incrementarse. Y mañana las cosas tienen que ser mejores. Aunque hoy no tengamos toda la perspectiva de que las cosas van a ser, sería una negación de mi calidad de profesor para la futura generación. ¿Qué va a pasar en este país? Yo soy optimista. Este país no se va a acabar. Este país va a seguir. Así es. Este país va a seguir por encima de la cabeza de lo que creen que esto va a terminar el 16 de agosto del año que viene. No, el país sigue más allá. Necesitamos 3 o 4 programas con usted, profesor. Yo creo, ¿verdad? Doctor, gracias. Por eso es que él hacía 7 años que no iba a un programa de televisión, porque estaba preparándose para este. Bueno, Gracias. doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a decir, hablando de proyecto de ley, antes de la pausa, que nos llega la información de que hoy 3 de abril, a las 9 de la mañana, se reunirá la Comisión Bicameral del Congreso Nacional para la evaluación del proyecto, con 2 temas. Modificación, ley que modifique el recargo y las moras específicamente al Sistema Dominicano de Seguridad Social, fortalece la seguridad social, el sistema de seguridad social y la defensa al afiliado. Modifica el esquema de comisiones aplicado por las administradoras de fondos de pensiones. Comisión a las 9 de la mañana para evaluar esto y el proyecto que dispone la disolución del IDSS, del Instituto Dominicano de Seguridad Social. El presidente habló de que se iba a mandar esto al Congreso en una comisión de emergencia. Ahí tenemos lo que se habló. Se va a dejar en la discusión del tema de la ley completo 2 aspectos fundamentales. Eso va a ser un gran alivio, que quiten ese amor, esos intereses bestiales. Sí, ahí se va a definir hoy también lo de la seguridad social, lo del IDSS, que el sector laboral está también cambiando el tema. Vamos a ver cómo cambia. Michelle, estamos terminando Derecho y Justicia. Sí, señor. En el día que más se ve síntesis. Faltaba Los eso. miércoles. Faltaba Bien. eso. Señores. ¿Usted sabía, doctor, eso, verdad? Ah, bueno. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos el próximo miércoles. Lo de muchacho fue aquí. No, a todos. Nos Hasta vemos el el próximo miércoles, si Dios lo permite, en el día que, como usted dice, se ve más. Claro. Sí, dicen las encuestas, no yo. No sé. Nina, hay que ver si es por el próximo segmento. Es por eso. Vamos a hacer una pausa. Gracias, doctor. Bendiciones. Gracias a ustedes.